Animales como este siempre llaman nuestra atención, porque a simple vista se puede ver la calidad fenotípica de la raza que representan. Pero eso no es indicativo de que sus hijos van a ser genéticamente superiores para alguna característica de relevancia económica. Hoy en Agrotendencia veremos cómo es todo ese proceso del mejoramiento genético y quiénes están detrás de este arduo trabajo. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia. El sector agropecuario En Agrotendencia. A nivel mundial, el mejoramiento genético en ganadería con fines productivos empezó hace más de 200 años, donde se ha logrado pasar desde cruzamientos basados en la observación de los ejemplares a cruzamientos basados en los datos de producción de cada animal. El hombre, buscando suplir sus necesidades de comida, vestido y trabajo, empezó a proteger a los animales de los depredadores y a proporcionarles alimento con el fin de permitir que los individuos con las características más deseadas pudieran sobrevivir y reproducirse. Con el paso de los años, a medida que el hombre ha ido descubriendo los principios de la genética, la selección de los animales ha sido cada vez más efectiva. La historia del mejoramiento animal va íntimamente ligada a la historia de la humanidad, porque después que el hombre pasó de recolector a cazador y que llegó a una vida menos nómada, trató de domesticar los animales que eran más mansos, y obviamente eso dio origen a lo que son los animales domésticos que nos acompañan hoy día. En su afán de quedarse con los animales que más le llamaban la atención o que le servían de una utilidad ya práctica específica, el hombre fue buscando a través de todo un proceso evolutivo aquellos animales que le rendían un mayor beneficio. Y eso pues fue dando origen a las distintas razas, de las distintas especies, llámense bovinos, equinos o aves, por solo mencionar algunas muy pocas. Para comparar un grupo de animales, para determinar cuál de ellos tienen el mayor valor genético para algunas características importantes, hay que tratar de darle las mismas condiciones de ambiente, alimentación y manejo, cosa que no es nada fácil, porque los animales nacen en diferentes momentos, aún teniendo temporadas de monta. Estas diferencias pueden ser corregidas mediante programas estadísticos. A medida que transcurrieron los años, los sistemas informáticos fueron capaces de procesar mayor cantidad de información. Los programas genéticos apuntaron a trabajar con una base de datos más extensa que, además de analizar a los padres y a sus hijos, tomaban en cuenta a todos sus parientes. En la medida que se pueda recabar mayor información con respecto a la descendencia de un animal, mayor será la exactitud en la estimación de su valor genético. La cría hereda el 50% de los genes del padre y el otro 50% de la madre. Hoy en día, con toda una tecnología conocida, es posible predecir con bastante precisión el valor genético que va a tener la futura cría para alguna característica importante de producción. La selección es importantísimo porque permite identificar los individuos superiores y permite identificar los individuos inferiores. Y se utilizan los superiores y se eliminan los inferiores, y el progreso de esa manera va a doble velocidad.
Así, los caracteres más importantes desde el punto de vista económico son fertilidad. Hay que seleccionar identificando cuáles son los toros que producen las vacas más fértiles y las menos fértiles y eliminar las hembras menos fértiles. Crecimiento, identificar cuáles son los hijos que producen los toros que crecen más rápidamente, aprovechar esos toros sacándole mayor número de hijos, y supervivencia y adaptación al medio. Los modelos genéticos generan valores estimados de cada una de las características de importancia económica de todos los animales del rebaño. Su utilidad práctica es que cuando un animal es positivo, significa que cuando estamos usando positivo en X porcentaje sobre el promedio de la población, cuando utilizamos ese animal dentro de una población comercial, lo que esperamos de que ese semental nos produce una generación nueva de animales que son superiores comparándolo con la población anterior. Si un animal tiene una diferencia esperada de progenie de 10 kilos, eso significa que simplemente que ese animal es capaz de producir animales, sus hijos van a ser animales que tienen 10 kilos por encima de la población en general. Los avances en las biotecnologías reproductivas, como la inseminación artificial, el trasplante de embriones, las fertilizaciones in vitro, el sexaje de semen, incrementan en gran medida el número de hijos por cada progenitor y por lo tanto se acelera el progreso genético. Los invito a que se queden con nosotros para conocer de qué se tratan estas biotecnologías reproductivas y cuáles son las perspectivas de aplicación en la ganadería. En Agrotendencia. La inseminación artificial aprovecha el hecho de que los machos producen gran cantidad de espermatozoides, muchos más de los necesarios para preñar una vaca en un solo servicio. La mejora genética y la prevención de enfermedades que se transmiten vía reproductiva son las razones principales de su uso. En esta técnica, los factores determinantes son la selección del reproductor y el procesamiento del semen. El proceso de recolección de semen puede realizarse con un método llamado vagina artificial o con un electroeyaculador. En ambos casos, la cantidad de espermatozoides es similar. Una vez recolectado el eyaculado, se evalúa la muestra fresca haciendo énfasis en el volumen, la concentración de espermatozoides y el movimiento de estos. Un eyaculado promedio tiene un volumen de 8 mililitros, una concentración de 500 millones de espermatozoides por mililitro. Otro parámetro que se evalúa es la constitución y normalidad de movimiento de los espermatozoides. Una vez establecida la calidad del eyaculado, se hace la dilución del semen, el rotulado, llenado y sellado de cada una de las pajuelas, que contiene en 0.5 mililitros una concentración mínima de 10 a 12 millones de espermatozoides. La inseminación artificial es una técnica muy vieja, muy simple. Todo ganadero debe contar con una infraestructura mínima de potreros, corrales, animales identificados, una supervisión veterinaria que le permita la selección de los animales que va a utilizar dentro del programa, que comienza simplemente con la detección del celo. Una vez que está sujeto y asegurado para que no haya maltrato ni del animal ni del personal que lo maneja, se procede a depositar el semen dentro del cuello del útero de la hembra. La ventaja de la inseminación artificial sobre la monta natural es que permite multiplicar
aquellos toros que han sido evaluados como superiores al promedio y lograr mayor número de ellos. La gente cree equivocadamente que la inseminación artificial es un método para preñar más vacas. Y lo creen porque todas aquellas fincas que trabajan con inseminación artificial tienen que organizarse a un punto tal para que el programa sea exitoso, que por estar mejor organizados normalmente logran mejores resultados en reproducción. Sin embargo, la inseminación no es mejor que la monta natural para lograr preñez de por sí. Lo que es superior es para lograr más hijos de aquellos toros que han sido identificados como animales superiores. La desventaja principal que tiene la inseminación artificial es que requiere una disciplina y una organización en el ganadero y en el personal de toda la finca que con frecuencia no se consigue fácilmente en Venezuela. Y hay un periodo de transición desde que una ganadería comienza a inseminar y no lo había hecho nunca, hasta que poco a poco va superando los índices de producción y logra niveles suficientes. Actualmente en todo el mundo se inseminan más de 200 millones de vacas, destacándose países como Holanda, Japón, Dinamarca e Israel, donde se insemina casi el 100% de las vacas lecheras. En contraste con los países subdesarrollados, donde se insemina en menos del 10% de las ganaderías. Con la inseminación artificial se puede utilizar en gran medida la genética de un macho. Pero ¿cómo hacemos cuando tenemos una excelente vaca? Normalmente, en el mejor de los casos, una vaca produce un becerro al año. Pero con una técnica conocida como trasplante de embriones, se pueden obtener hasta 18 becerros por vaca al año, si se aplica esta técnica adecuadamente. La transferencia de embriones es lo contrario, o sea, de que sea el toro, sino que es la vaca. Sino que ahora hay vacas que son donadoras de embriones, que son vacas extraordinarias y que se han sido probadas genéticamente de que son animales extraordinarios, y esos embriones están disponibles para muchas personas y muchas ganaderías de que puedan introducir ese material genético dentro de esa ganadería. El proceso de transferencia de embriones consiste en estimular a los ovarios para que produzcan mayor cantidad de óvulos en un ciclo estral. Una vez que la hembra ovula, se insemina y 7 días después es lavado el útero para extraer los embriones. Estos pueden ser congelados para su posterior uso o transferidos a una hembra receptora que ha sido sincronizada para que se encuentre en la misma fase del ciclo reproductivo. Mundialmente son transferidos más de 500.000 embriones de vaca, 17.000 embriones de ovejas y 1.200 de cabras. Los impactos más interesantes de la producción in vitro de embriones están dados en la posibilidad de recuperar el material genético de animales que por diferentes razones han muerto o han tenido que ser sacrificados. Esta técnica busca propiciar en el laboratorio la maduración de los óvulos que han sido extraídos de animales vivos por el método de aspiración o de animales sacrificados directamente de los ovarios. Posterior a su maduración, se fertilizan con espermatozoides provenientes de semen de animales seleccionados. Por último, se transfieren a un cultivo especial para que continúen su división celular.
Luego pueden ser congelados o trasplantados a una vaca en serie. Aquí estamos fertilizando in vitro ahorita, hoy en día, y esto permite un mejoramiento de la calidad genética del rebaño nacional en un corto plazo, que es lo importante. Para que tengas una idea, cuando hablo de corto plazo, estamos hablando de 4 o 5 años, ¿no? Con esta tecnología, con inseminación artificial, que es una técnica muy usada en el mundo. En Venezuela, en cierto modo, tiene un uso bastante fuerte. Es una técnica excelente también, pero el progreso es más lento. Es muy importante la inseminación artificial, pero un progreso más lento. Entonces, esto es la incorporación de una nueva biotecnología para acelerar un poquito alcanzar esa meta un poco más rápido, ¿no? En vez de ser 11 años, nosotros estamos previendo que en 4 años y medio haber hecho un cambio importante en la composición genética de muchos rebaños aquí en la zona, ¿no? Quédense con nosotros, porque al regreso estaremos viendo en qué consiste el sexaje del semen y otras biotecnologías. En Agrotendencia. Sería de gran ayuda para los ganaderos poder escoger el sexo de las futuras crías. Por ejemplo, en las ganaderías de leche sería preferible que nacieran mayor número de hembras. Y en las ganaderías de carne, en muchos casos, sería preferible que nacieran mayor número de machos. Ya se está trabajando en técnicas para sexar los espermatozoides y poder escoger el sexo de las futuras crías. Imagínate tú que uno pueda decir, bueno, este año me van a parir, voy a tener 90 hembras y 10 machos nada más. Y los 10 machos van a ser hijos de las mejores vacas y las 90 van a ser el resto del rebaño. Entonces, eso facilitaría y aumentaría mucho la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas de explotación lechero, de los rebaños lecheros en este país. Esa es una tecnología que yo pienso que en muy corto tiempo va a estar al alcance de todos los países, al alcance de una forma económica. Hoy ya yo sé que hay en el mercado disponible de semen sexado, pero todavía los resultados no son tan alentadores, ni los precios son accesibles en este momento. Entonces todavía eso hay que investigarlo, hay que estudiarlo bien. Para entender la metodología usada para el sexaje del semen, hay que recordar algunos conceptos básicos de genética. Los espermatozoides pueden contener o un cromosoma X o uno Y, y el óvulo siempre tendrá un cromosoma X. Para que se produzca una hembra, deberá un espermatozoide X fertilizar al óvulo. Por el contrario, si fuese el espermatozoide con el cromosoma Y el que lo fertilice, se producirá un macho. La capacidad de sexar semen es que es a través de un equipo, un citómetro de flujo, y podemos saber en qué espermatozoide va el X y va el Y, y poder enriquecer una población de espermatozoides Y fertilizar los óvulos que tenemos aquí y producir puro macho, o enriquecer los espermatozoides con cromosoma X y fertilizar los óvulos y producir pura hembra. La ciencia hace falta que se aboque a esa parte, y la ciencia ha estado limitada por estas patentes que han protegido los equipos, entonces no hemos tenido acceso a hacer investigación para mejorar la eficiencia. Para eso es que es la investigación, para mejorar la eficiencia de sistemas y para buscar, por supuesto, la búsqueda de la verdad. La clonación no es la modificación genética de nada, es simplemente la copia exacta de un individuo. En los bovinos solo se ha utilizado con fines experimentales. El proceso de clonación es el mismo para cualquier ser vivo. La técnica comienza tomando una célula de cualquier parte del cuerpo del individuo que se desee clonar. Se le extrae el núcleo, que es donde se encuentra la información genética, y mediante una descarga eléctrica se le fusiona a un óvulo que previamente se le ha extraído el núcleo. Luego es implantado en el útero de una hembra receptora,
que va a permitir su desarrollo. El resultado, individuos casi idénticos entre sí. La tecnología moderna de clonaciones, etcétera, es ese animal, una vez que tú lo tienes identificado, lo multiplica duplicándolo a sí mismo. Si se utiliza en gran escala, se disminuye la variabilidad genética, la cual es la que nos permite progresar no solo seleccionando los mejores, sino eliminando los inferiores. Y haciéndolo siempre sin problemas de consanguinidad, etcétera, etcétera, por tener mayor variabilidad genética. Los problemas que yo le vislumbro a esta tecnología a corto plazo es que no son de fácil aplicación y tiene que estar en manos de genetistas que tengan muy presente los riesgos que implican a través de esos posibles consanguinidades, etcétera. Los planteamientos aquí esbozados, de una manera muy general, nos hacen ver la importancia de la evaluación genética en las diferentes razas bovinas, con el objeto de tener un avance en los programas de selección, con el fin de lograr una verdadera transformación en la ganadería. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperando que este programa haya sido de su agrado. Los esperamos el próximo domingo aquí en Agrotendencia. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia. El sector agropecuario En Agrotendencia.